Propósito. Fe. Valor. Acompáñanos en el estudio de esta semana. Lección 1. Camino de dos mundos. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Me encuentro con Enrique. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo estamos, Edras? ¿Todo Un gusto. bien? Gusto saludarte. Estamos comenzando un proyecto bueno. Excelente. Esperamos que sea de bendición, ¿verdad? Y será de bendición para la juventud. Especialmente para esa edad. Bueno, les cuento, o les contamos, mejor dicho, ¿verdad? Queremos compartir con ustedes este material que es repaso de lección para jóvenes. Y estamos comenzando este trimestre con el título Antes y Después, basado en historias reales y edificantes. Y todo el año estará hablando de eso prácticamente, Sí, historias. puros relatos bíblicos para nuestra edificación. Así es. Y bueno, ya que más o menos pues ahí les contamos qué es lo que se viene por ahí, vamos a ir directamente a la lección número 1 que se titula Caminos de dos mundos. Mira, Enrique, vamos a comenzar con algo. Tengo por acá, bueno, yo no sé cómo le llaman las mujeres, ¿no? Polvos, no Polvos, sé. ¿no? Pero no es el polvo el que me interesa, sino vean lo que tenemos acá en la parte de arriba. Es un espejo, Un un espejo. espejo. Ahora, Enrique, ¿qué miras tú? La obra maravillosa que Dios ha hecho. Lo mejor de la creación, ¿verdad? Excelente. Y efectivamente, ustedes pueden ver y este espejo se encuentra completamente nítido, Nítido, limpio. Ahora, tengo este bote por acá y permítame, vamos a hacer lo siguiente. Este es un gel, pero vamos a manchar por acá, lo vamos a ensuciar un poquito y vamos a ver. Ahora, ¿qué miras? Una distorsión bárbara. No se logra ver mi rostro. No se logra ver. No. Sin embargo, logra ver algunos destellos. Algunos destellos, pero así con ondulados. No lo deja ver el gel Ujú. mi rostro perfectamente, como en el momento anterior, Cuando estaba limpio el cuando espejo, estaba ¿no? limpio, correcto. Bueno, Enrique, y para los jóvenes, justamente de eso es lo que vamos a hablar este día. Hay dos caminos prácticamente con dos mundos completamente diferentes. Por un lado, lo que Dios quiere, planea para nosotros, lo que desde la creación o desde antes de la creación, porque esta historia no comienza en la No creación, comienza en comienza la desde creación. antes, algo perfecto, pero que también ha sido distorsionado por Satanás. ¿Nos quieres comentar un poquito cómo comenzó todo? Fíjate que también yo podría titular esta lección como cuando el mundo de Dios se encuentra con el camino del hombre y su mundo distorsionado. Ujú. Porque estamos en una época donde ver claramente la creación de Dios tal como Él la hizo, es como este espejo con ese gel que no nos deja ver completamente la perfección del Señor. Y nos hace ver esta lección en su inicio de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Ujú. pero no es ese mismo cielo y esa misma tierra que nosotros vemos actualmente. Ujú. Incluso con las relaciones como Adán y Eva, después de Ujú. la caída, ellos no se llevaron bien en un momento. Ujú. ¿Tú tuviste la culpa? No. Fue la Ujú. mujer Sí. que me dice, no, fue la serpiente. Entonces se distorsiona la relación también. Ujú. Entonces, cuando el mundo de Dios se encuentra, con el verdadero mundo de Dios se encuentra, con el mundo distorsionado del hombre. Dos mundos, el encuentro de dos Sí, mundos. definitivamente. Y bueno, todos sabemos quién fue el originador de esa distorsión, ¿verdad? Voy a leer justamente para ustedes el texto clave que lo encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, y dice la palabra de Dios. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya el lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles también fueron arrojados con él. Terrible. Ahí empezó todo justamente. Como estos dos caminos, ¿verdad? Lo que Dios quería que fuera un solo camino, un camino de confianza,
un camino basado en el amor de Dios, porque justamente eso es uno de los puntos centrales de la lección de esta semana, el amor de nuestro Dios manifestado y reflejado a lo largo, ¿no? Con el mismo Satanás incluso. Con el mismo Satanás. Fíjate, en la lección aparecen otros textos que los jóvenes pueden buscar y para eso tendrán su material en físico. Isaías 14 del 9 en adelante nos habla de que era un ser perfecto hasta que se halló en él maldad. Aunque la lección no va a hablar hondamente con respecto a cómo nació, sí habla de que Satanás empezó a hacer con mentiras sutiles y empezó a socavar la fe que tenían muchos ángeles en Dios mismo. Y ahí surge una pregunta. ¿Por qué Dios permitió que Satanás en el cielo tuviera ese tiempo de ir indagando, de ir buscando a otros ángeles y hablando de todo eso? ¿Qué podríamos decir al respecto, Enrique? El Señor no responde a las artimañas de Satanás con las mismas artimañas de Satanás, sino que Él, por su propia naturaleza, la naturaleza del amor, escogió la única arma que es Él. Y es que Él escogió un liderazgo de amor que deja que el fruto del pecado se desarrolle para que los demás ángeles, incluyendo nosotros como seres humanos, podamos ver cuál era la verdadera intención de Satanás con respecto a quitarle el poder al Señor. Cualquiera, en el caso del Señor, pudo haber hecho lo siguiente, así como en una película muy famosa, ¿no? Poderle decir a toda la humanidad, hey, presten atención, vamos a hacer un borrado de mente, les hace un flachazo, miren, no pasó nada, no pasó ningún disturbio aquí en el cielo, no hay pecado, se mueren todos, volvemos a empezar. Pero Dios no es así. Tenemos un Dios amoroso que nos dejó, bueno, vivir con el libre albedrío. El libre albedrío. Y escoger nuestro mundo y también las consecuencias. Sí. Para que nosotros pudiéramos ver también la diferencia de un Dios que se entregó por nosotros para redimirnos. Y ver también la obra de Satanás y así poder escoger uno de los dos caminos. Así que nos encontramos con dos cosas interesantes aquí, Quique, amigo. Gracias. Nos encontramos con dos cosas. Primero, Dios, por amor, permitiendo que Satanás hiciera su parte, pero también al mismo tiempo dejaba que las personas respondieran. Bueno, en este caso los ángeles, ¿verdad? Correcto. Haciendo la aclaración. Digo personas porque también nos corresponde a Nos nosotros corresponde en la actualmente. actualidad. Entonces vemos dos cosas. Una, Dios actuando por amor y permitiendo que cada uno tome una decisión. Y lo que la persona, en este caso ya nosotros, nos va a corresponder qué decisión vamos a tomar. Bien, por ahí nos encontramos entonces una historia bien interesante, que ahí surgen algunas preguntas, pero Sí. ahí hay una historia, y bueno, prepárate porque te haré una pregunta, pero rápidamente les relato. En cierta ocasión, un niño padecía de muchos problemas respiratorios. Constantemente iba a los médicos y los médicos al principio creían que era asma, no le identificaban, con el pasar del tiempo pues trataron de hacerle un buen tratamiento, pero volvió rápidamente. Entonces, alguno de los médicos que estaban preocupados por esa situación viene y empieza a hacerle otros análisis, otros estudios, ¿no? Le empieza a revisar las fosas nasales, que por qué no la había revisado antes, ¿va? Pero se da cuenta que adentro de una de las fosas nasales tenía un caramelo. Seguramente su hermanito travieso le había colocado ahí porque él no había contado nada. Le quitaron eso que estaba obstruyendo su respiración y a partir de ahí sano completamente. Esta historia, aunque pareciera, ¿verdad? Es interesante. Claro. Pero esta historia también nos cuenta, prácticamente nos refleja lo que vivimos los seres humanos. ¿Y qué es lo que vivimos nosotros, los seres humanos? ¿Realmente podríamos nosotros imaginar, en el caso ya del pecado con lo que convivimos diariamente, si
lo que ahora nosotros vemos como problemas, como dificultades, malas decisiones, etcétera, ¿no? En la juventud, y hablemos de la juventud, que en la actualidad tenemos muchos jóvenes no tan interesados en las cosas de Dios, eh, con muchos problemas, o algunos, digamos, algún problema psicológico, familiar, social, sentimental, etcétera. Pero realmente, ¿cuál es el origen de los problemas? El propósito de la Biblia es que la estudies, que reflexiones en ella y la integres a tu vida. Bueno, la Biblia nos dice que el origen de los problemas viene a raíz del pecado. Pero aquí podríamos hablar de algo. Es como cuando un hijo es rebelde y no obedece a sus papás y dice, no, ya me voy de mi casa, yo no quiero ustedes, no sé qué. ¿Es realmente que no quiere vivir en su casa? ¿O hay algo allí que él todavía no quiere aflorar? Es como una máscara, ¿no? Ujú, Como lo que le sucedió a estos doctores. Quizás la respuesta podría ser pequeña, pero damos tantas vueltas, ujú. como jóvenes lo hemos vivido, de que estamos enojados y quebramos costas y nos ponemos violentos. Eso te iba a decir, porque hay ocasiones, principalmente en la juventud, que hay muchos jóvenes que son violentos, tienen algún tipo de expresión así emocional bastante fuerte, y muchos creerán que realmente es que son fuertes. Sí, pero la verdad es que también podemos estar no atendiendo a esa O raíz del estar detrás problema. de una máscara, como dices Estamos tú. detrás de una máscara, el del fuerte, y eso es lo que nos enseña la Biblia. Nosotros solo estamos atacando por decir así, que este es violento, que este es agresivo, que este es enojado, que este Solo está las triste, consecuencias, solo la consecuencia, pero la pero raíz la raíz no. es como la gomita, ¿no? Ajá. Los doctores vieron todo, todo, Ujú, todo, y alguien se detuvo a observar lo que ingresaba a su sistema respiratorio. ujú. Eso es precisamente una de las bondades que nos da la Biblia, que nos enseña que la raíz de nuestros problemas viene a ser el pecado, el no relacionarnos con el Señor. A partir de ahí, Él nos va a iluminar para ir Ujú. dando solución a nuestras consecuencias creadas por ese pecado. Así es. Entonces, vean qué interesante, ¿verdad? Porque abordamos una temática de mucha importancia y es atacar lo que está, Lo principal, lo la raíz, principal, sí. de dónde nace, dónde surge. Ujú. Hay varias cosas bien interesantes, pero cuando ya en este mundo se ve reflejado las consecuencias del pecado que son horribles, Correcto. son nefastas, terribles en todos los aspectos. Entonces ahí podemos ver ya definidos prácticamente los dos mundos, como el título de esta lección, ¿verdad? Los Ujú. dos mundos, los dos caminos. Por un lado, se inició el pecado y por el otro lado también está el mundo perfecto de El Dios. mundo perfecto que nos ofrece diariamente. Y esa parte es muy importante tomarla en cuenta porque Dios nos ofrece esa vida. Ahora, somos nosotros los que tomamos la decisión si la tomamos o no, ¿verdad? Y a mí me llama la atención como algunas personas, fíjate, digamos, hablando en la parte económica, porque mm, hay lecciones de este trimestre también que tienen que ver con mayordomía. Correcto. Me llama la atención como algunas personas me han dicho, pastor, ¿verdad? Mire que tengo problemas económicos, que no me va bien aquí y allá, etcétera, etcétera. Y a veces, hablando con ellos, conversando ahí, todos sabemos nosotros que uno de los métodos de prosperidad, aunque no somos fieles para que Dios nos prospere, pero efectivamente el que se mantiene fiel, Dios dice que abre las ventanas de los cielos hacia él. Me doy cuenta que en algunos casos, ¿verdad? No se mantienen fiel a Dios. Entonces, a veces ellos mismos tienen la respuesta para uno. Y como que a eso nos lleva la lección, ¿verdad? Correcto. Identificar justamente qué es lo que está provocando en nosotros todos esos males y todas esas cosas en las que podemos mejorar. Pero bueno, vamos hay una serie de preguntas que son interesantes, que yo creo que valdría la Son pena que las difíciles de contestar, abordemos. ¿cierto? Sí, porque a esta edad los jóvenes se las hacen. Y que me gustaría que también los jóvenes al ver este video
Ujú. puedan también darnos su respuesta, porque también Dios les ha dado inteligencia y sabiduría y que compartan eso con nosotros también. Así es. Vamos a hacer algunas preguntas que, como decimos, Prepárense. a todos nos surgen en algún momento, y principalmente a esa edad, aunque de adultos todavía se siguen haciendo algunas Claro que preguntas. sí. Por ejemplo, este, imagínate que después de que Lucifer, que antes era el ángel de luz, ¿verdad? Ajá. Peca, cómo era él, quién era él. Dios podría, como decías tú al principio con aquel flashazo, para nosotros borrar algo, pero también a Satanás Dios lo pudo haber eliminado. Claro que sí, definitivamente. Y esas preguntas podría combinarse con qué clase de Dios puede crear seres que tengan la capacidad de tomar decisiones de servirle o de dejar de hacerlo y después exterminarlos cuando estos toman una decisión incorrecta. Esa parte está Es, dura, está esta dura. pregunta no la queríamos dejar de lado, pero podríamos tener una respuesta. Sí. Este, realmente Dios nos hace el gran ofrecimiento que nadie puede igualarlo. Por ejemplo, Dios te da la vida aquí, Ujú, terrenal, pero también te hace el ofrecimiento de la vida eterna. ujú. Es como quien dice, por hacer esto tienes derecho a 70, 80, 90, 100 años, 105 años, que creo que es el récord acá de Honduras. Ah, Y luego, decirte, si te decides por mí, puedes vivir eternamente en un paraíso diferente de este mundo. Y es ahí donde se encuentran los dos mundos, ¿no? ujú, El mundo del hombre, que ujú, puede llegar a ser una vida saludable, buena, pero hasta un límite de tiempo. ujú, Pero Dios te ofrece que aun cuando seas o enfrentes la muerte, pueda ujú. resucitarte y pueda entonces tener acceso a la vida eterna. Realmente, sí es cierto, tenemos la capacidad, inclusive, pero no lo hagan, de desechar al Señor, de Sí, despreciarlo. sí, Pero todos eso también tienen, traerá tus consecuencias, pero ¿no? claro. Como también si le sirves a Él, lo honras y como tú decías, eres fiel a Él, Él te recompensará terrenalmente y Ujú. también te recompensará en las mansiones celestiales. Así es. Lo hizo con Job terrenalmente. Sí, En el claro. libro de Job, al mismo Satanás le dice, te has fijado en mi siervo Job, Ujú. que es perfecto, que es bueno delante de mis ojos, es recto delante de mis ojos. Y Satanás le dice, oye, ¿y tú no lo has acercado a él, a su familia y a su hacienda en vano? Sí. ¿Sirve Job a Y es que Dios? mira, mencionando esa parte, bueno, diablo, o Satanás, que viene de ese término, ¿verdad? Ujú. Primero que es alguien que lo único que hace es distorsionar, confundir, Como el espejo. como, que como el espejo, ¿verdad? Manchado ya, eso es lo que Satanás busca, distorsionar justamente La imagen del lo Señor. que antes era nítido, y mira, y todavía sigue distorsionado, si no lo Correcto. limpiamos, sigue distorsionado. Eh, y siempre que Satanás ha aparecido en la historia registrada en la Biblia, siempre ha sido para distorsionar. En el Edén, ¿qué le dijo a Eva? Sino que seréis como Y dioses. antes también le dice, no morirás, No morirás. sino que seréis como Dios, imagínate. Tú lo mencionabas en el caso de Job, ¿verdad? Donde lo ponía a prueba y le dice a Dios, no, de balde no te está sirviendo, no es de balde. Al momento de las tentaciones con Cristo también. Claro, convierte, si eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Ajá. Y al final incluso hasta le dice, mira, deja de tener tanto, deja de hacer tanto problema, incluso ni te sacrifiques, yo te cedo mi reino, Mi ¿verdad? Porque, potestad en este mundo. correcto, ya, si tan solo me adoras. Pero considero, Enrique, y para los jóvenes que están acá, que el mismo Jesús, con una humanidad 100% hombre, Ajá. la Biblia dice que no pecó. Entonces, si Dios ha permitido que Satanás este, venga y nos tiente, y Jesús demostró que no pecó, es porque nosotros, si nos tomamos de la mano de Dios, también podemos hacerlo, ¿no? También eso es lo que el Señor quiere, unir el mundo de Dios en Cristo Jesús.
a nosotros como jóvenes unirnos a Él para que podamos enfrentar estas tentaciones, drogas, fornicación, Ujú. andar con novias y Hay muchas acostarnos con ellas, distorsiones y ahí. muchas otras que están ahí. Los juegos en este Ujú, momento, yo tengo un juego digital, un ujú. Xbox, y juego, pero ese tiempo también me quita tiempo para las Sí. cosas espirituales. Y ella, ya que tú dices eso, porque es muy común entre los jóvenes ahora en día, ¿verdad? Hasta desde su teléfono hay Ah, algunos juegos que correcto. están distorsionando bastante la imagen de Dios incluso, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado con ello. En Eh, este tiempo, si me permites ajá, decirlo, Esdras, en este tiempo vivimos en una distorsión donde cada uno de nosotros los jóvenes debemos tener ese trapito ujú, para limpiar para limpiar el espejo de nuestras vidas. de nuestras vidas y Sí. reflejar en nuestras vidas Ujú, el carácter de Dios. Como decía al principio, la herramienta que Dios tenía contra Satanás era su liderazgo de amor. Dejarnos liderar por ese liderazgo de amor que nos ofrece el Señor. así es. Esa para mí sería la conclusión que yo les ofrezco. Ujú. Y es que esa era la pregunta que te iba a hacer también, ¿verdad? Así que adelantó la respuesta. ¿Qué pueden hacer hoy los jóvenes para reflejar mejor quién es Dios ante quienes los rodean, ¿verdad? Principalmente por esa distorsión que Satanás, sí, que Satanás ha tratado de introducir y que la ha logrado en buena medida. Y para responderte, Esdras, podríamos iniciar estudiando nuestra lección Sí, de y jóvenes. estamos empezando el año y vale la pena que lo hagamos. Así que una manera de cómo limpiar esa distorsión de este mundo para encontrar el verdadero mundo de Dios será estudiando su palabra. La oración, indiscutiblemente, ¿verdad? También es muy importante. Y yo considero algo, no sé tú qué piensas, Enrique, buena medida de que un joven ande en los caminos de Dios, permanezca en ellos, depende de la decisión que tome. Y es ahí donde voy a concluir para Ajá. cerrar mi participación. ¿Cómo podríamos dejar de ser maravillosos? Es la última pregunta de esta lección. Mm, ¿Cómo podríamos dejar de ser maravillosos y recibir esa bendición del Señor? Así que yo me decido ujú. seguir el camino del Señor. E invito a todos los hermanos jóvenes, jovencitas, que también se decidan seguir siendo maravillosos delante de la presencia del Señor. Amén. Y bueno, finalizaría también diciendo algo, este, y es que recordemos el amor de nuestro Dios para nosotros. Amén. Así como lo demostró incluso cuando el ser humano o el mismo Satanás y los ángeles estaban decidiendo a quién servir, Dios nos sigue demostrando ese mismo amor a nosotros ahora en día. Así que lo añado a tu consejo de decidir por Dios, decidámonos por Dios porque es nuestro máximo ejemplo. Que Dios los bendiga, jóvenes. Amén. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Propósito. Fe. Valor. Te esperamos la próxima semana en un estudio más.